La hora del miedo. El alcoholismo es considerado actualmente como una enfermedad. Sin embargo, en otros tiempos no lo veían de esa forma. Más bien, era más visto como una actividad de lo más común y de lo más normal. Por lo tanto, al no ser considerada una enfermedad, por la comunidad científica por lo menos, no había tratamientos, anexos, medicamentos, ni nada. Pero ¿qué tal si una ayuda para dejar el alcoholismo viene del más allá? Ya lo saben. Prepárense bien, tomen sus audífonos, reclínense en el sillón, porque no importa la hora que marque tu reloj. Estás escuchando La Hora del Miedo. Esta historia me sucedió cuando yo tenía 22 años de edad. Hoy en día tengo 79. Yo jamás fui de ese tipo de personas, borrachas, agresivas. Todo lo contrario, estar alcoholizado me relajaba totalmente, al grado de que casi siempre estaba totalmente callado. Cuando estaba acompañado de mis amigos, obviamente me gustaba convivir, festejar, a toda la cosa más tonta que nosotros encontráramos. Sin embargo, este vicio me trajo serias dificultades, por lo menos en mis relaciones familiares. Nunca fui muy responsable con mis hijos, y a mi esposa la tenía básicamente abandonada. La mayor parte de mi vida viví en las calles. Yo vivía prácticamente de la caridad o de limosnas. Cuando me cansaba de dormir en las banquetas, era cuando me acercaba a mi familia, y sobre todo a la que yo con orgullo decía que era mi casa. A mi esposa, que ahora creo, ella era una santa, ya que me atendía como si yo fuese un rey, a pesar de todas mis estupideces. Mi nombre es Vicente, y soy originario de una ciudad llamada Arandas, Jalisco. Toda mi familia siempre ha pertenecido, o casi siempre, a esta hermosa ciudad en el estado de Jalisco. Esta es mi raíz en México. Mi niñez fue algo disfuncional. Mi padre, alcohólico, siempre le pegó a mi madre, y a nosotros, pues no se diga. A nosotros nos obligaba a ir a las calles para ir a pedir ayuda y poder comer, para tener algo siempre en la mesa. Prácticamente nosotros nos encargábamos de llevar lo poco que podíamos conseguir a nuestros platos, y mientras mi madre hacía lo poco que podía, con sus frágiles y débiles manos, todos siempre intentamos ayudar. En mi adolescencia, yo ya era un alcohólico empedernido. Yo acompañaba a mi padre a todas sus borracheras, y lejos de hacer caso a todas las advertencias que me había hecho mi madre, lo único que yo hacía fuera seguir a mi padre por el camino de la perdición. De ahí en adelante, después de la muerte de mi padre y de mi madre, mi alcoholismo aún se agudizó, se hacía más grave. Tuve la suerte de toparme con una mujer maravillosa, a la cual yo creo que yo no merezco hasta la fecha. La maltraté, la abandoné, e incluso abandoné a mis hijos. Todo esto cambió, pero tuvieron que pasar bastantes años para que pudiese suceder un cambio verdadero en mí.
Y esto fue de la forma más aterradora posible que alguien pudiera experimentar. Sin embargo, si no hubiese sucedido, yo seguiría siendo el mismo estúpido o tal vez estaría muerto. Ese mismo día fue el día que cambió todo. Yo salí a la cantina, esa que estaba cerca de la casa, para después de que yo no tenía dinero, porque yo me lo acababa todo en bebidas, me iba a las calles a pedir limosna. Cuando podía conseguir por lo menos algunos pesos, me iba a la tienda más cercana y me compraba un refresco del más grande y les pedía que me lo pusieran en una bolsa, y a este le añadían alcohol de caña. Esto me sería suficiente para sostenerme toda la noche alcoholizado. Uno de mis lugares preferidos para beber era el panteón local de mi ciudad. Antes, los panteones no estaban bardeados como la mayoría lo están actualmente. En ese tiempo, era muy fácil el acceso al panteón, así que me acerqué a las tumbas de mis padres para acostarme a un lado de ellas y para ponerme a platicar como un loco hacia la nada. En esos tiempos había solamente una persona que cuidaba este panteón. Cuidaba, y lo digo entre comillas, porque siempre estaba dormido, igual que yo obviamente. Mas, siempre que él me veía a un lado de las tumbas de mis padres, nunca me dijo nada. Él sabía que yo era un borracho y que era pacífico y que no causaba ningún destrozo, no me gustaba llevarme cosas que no eran mías y todo estaba tranquilo. Me quedé hasta el día siguiente en esa ocasión, y en específico esa vez hacía bastante frío. Siempre estaba tan borracho que ni siquiera me tomaba la molestia de ponerme de pie para hacer mis necesidades. Ni siquiera cambiaba a otro lugar. Siempre estaba tan apestoso. Yo olía bastante mal que ya me daba igual hacerme en mis propios pantalones, como si fuese una persona falta de sus facultades mentales o que no pudiese caminar. Yo estaba tan profundamente dormido, pero a la vez con un frío que era insoportable. De repente, sentí una sensación cálida en mi cuerpo. Se sentía como si me estuviesen cubriendo para aliviarme de ese frío que sentía en esos momentos. Estaba tan borracho que yo creo que estaba viendo visiones. Vi claramente que era mi madre, sentada a un lado de mí en su propia tumba. Estaba tal cual la recuerdo, cuando yo era un jovencito. Ella me acariciaba la cara y sentía también la calidez y el calor de sus manos suaves. Y ella comenzó a hablar y a la vez comenzó a llorar. Ella me decía: Vicentito, por favor entiende, atiende a tus hijos, atiende a tu mujer, no seas como tu papá. Tú eres un muchacho mucho mejor. Tú sabes lo que es sufrir a causa del alcoholismo, a causa de un borracho. Ve con tu familia, atiéndelos, aprovecha que aún te están esperando, porque después será demasiado tarde. Después de esto, sentí un pesadísimo sueño y me dormí al instante después de este suceso. Al despertar, me di cuenta de que estaba tapado con una cobija totalmente rota y vieja, que olía también muy mal. Esto me sorprendió
y me acerqué al panteonero para agradecerle por lo que había hecho. Pero éste abrió los ojos tan grandes y puso una cara de susto que jamás le había visto. Él me dijo: Vicente, no sé de qué me estás hablando, yo no hice nada. De seguro tu borrachera te hizo agarrar esos harapos de alguna tumba. Pero él afirmó que jamás hizo eso de ponerme alguna cobija. En este momento me puse a pensar en todas esas imágenes borrosas que tuve en plena madrugada. Esa sensación que tuve cuando me cobijaron con ese zarape viejo. Era mi madre. Yo estaba seguro que ella era mi madre, pero también recuerdo las palabras que me dijo. Y aún así, esto no me provocó sensación alguna. No despertó en mí esas ganas de salir de mi alcoholismo. Mis borracheras siguieron y decidí que todo este mes seguiría estando borracho. Seguí pidiendo en las calles limosnas, seguí pidiendo comida de la calle para poder comprar alcohol sin ningún problema, ir por mis refrescos y llenarlos de alcohol de caña. En ocasiones, cuando no podía comprar refrescos, compraba un jugo de naranja, que era de lo más corriente. Lo único que quería era tener esa sensación en mi cuerpo de que me sentía bastante mal y el medio no me importaba. Todo este tiempo seguí yendo al panteón por las noches. Ni siquiera me molestaba por preguntar cómo estaban mis hijos. Y en vez de quedarme en las banquetas, me quedaba a un lado de las tumbas de las que pertenecían a mis padres. Parecerá algo sorprendente, pero cada una de las noches que yo me quedé a un lado de las tumbas de mis padres, volví a ver a mi madre. Siempre me decía lo mismo, siempre me cobijaba con esos zarapes viejos, y esa sensación me gustaba. Así, gracias a estas experiencias tan agradables, duré casi 30 días quedándome a dormir a un lado de esas gavetas. El panteonero ya estaba tan preocupado de lo que estaba sucediendo que me pidió que por favor ya no me quedara. Ya no me quería ver a un lado de las tumbas de mis padres, porque podría provocarme problemas, y podía provocarse problemas también él en su trabajo. Él estaba al tanto de que yo no estaba causando ningún destrozo, no me estaba robando absolutamente nada, pero no era sano que yo estuviera ahí, y que esos zarapes viejos de ningún lugar yo los estaba tomando. En ocasiones este señor se quedó a un lado mío, y al quedarse dormido por algunos segundos, al abrir los ojos, él veía que yo ya estaba cobijado con esos zarapes. Y esto le provocó tanto miedo que prefirió quedarse encerrado en lo que era su cuartito de vigilancia. Y ya no lo veía hacer sus rondines como eran de costumbre por todo el panteón. Él ya estaba muy nervioso, muy asustado. Esa noche siguiente de el mes, el día 31, el último del mes, me preparé como todas las noches. Llevaba mi bolsita de alcohol y mi jugo de naranja. Sabía que vería nuevamente a mi madre, suplicándome que cambiara mi actitud, que renunciara a mi alcoholismo, para después cobijarme de aquel infernal frío. Calculo que eran aproximadamente las 9 de la noche, cuando me quedé profundamente dormido. Pero sentí que en un abrir y cerrar de ojos llegó esa manifestación de mi madre. Pero en esta ocasión fue aterradoramente diferente.
sentí que alguien me jalaba de la camisa y se escuchaba una voz de ultratumba, horrible, distorsionada. Pero esta me era muy familiar. Esa voz, claramente, era la de mi padre. Solamente lo escuchaba, mas no lograba verlo. No sabía quién era quien me jalaba, ya que me llevaban jalando justo de la parte trasera de la camisa. De repente sentí que me dieron un fuerte tirón y esta persona que me iba jalando me tomó justo con una mano y me puso al frente de él. Y en efecto, era mi padre, pero este se veía horripilante. Su piel era descarnada, tenía un olor a putrefacción, sus ojos se veían con un brillo fuertísimo de color rojo, y para mí parecía el verdadero diablo, parecía como un demonio. Después me dijo unas palabras. ¿A qué mi Vicente? Su madre lo atiende igual que a mí. ¿Verdad que molesta que se preocupen por ti? ¿Verdad que es mejor el vicio? Ese es mi hijo, el más chingón. Siguió los pasos de su padre. Y hoy yo le voy a ayudar a que sea igual que yo. Inmediatamente después de esto, sentí un duro golpe en mi cabeza. Y esto fue porque me lanzó al piso. Pero tardé más de lo normal en reincorporarme y me di cuenta de que yo estaba en un pozo de alrededor de unos 2 metros de profundidad. Y este ser, que parecía ser mi padre en una forma de demonio, comenzó a echar paladas de tierra encima de mí. Escuchaba la voz de mi madre diciéndole: Vicente, es tu hijo, no lo hagas, es tu hijo. Y él le contestaba: claro que es mi hijo, y mi hijo terminará al igual que yo. Yo ya no tenía voz, de lo fuerte que estaba gritando. Yo ya estaba totalmente afónico, porque los gritos que yo aventaba de auxilio, tan asustado de que incluso ya la borrachera se me había desaparecido. Le estaba gritando a mi padre que ya no lo hiciera, que estaba arrepentido, que cambiaría mi vida, que me haría cargo de mis hijos, de mi esposa, y que dejaría toda esta vida del vicio, que creí que era heredada por él. En todo momento estuve de pie, pero me era imposible sostenerme de las orillas del pozo, pues estaba tan húmeda la tierra que se desmoronaba al intentar subir. Hubo un momento en el que me resigné a que iba a morir enterrado vivo en este lugar. Ya me llegaba la tierra casi al pecho. Lloraba pidiéndole a Dios que me perdonara, hasta que de repente dejé de sentir la tierra caer encima de mí. Después escuché la voz de la persona que cuidaba el panteón, que decía: Vicente, ¿pero qué haces ahí? Me vas a meter en muchos problemas por esto. Después de que me dijo esto, le supliqué que me ayudara a subir. Él se apoyó con una pequeña escalera que estaba hecha de troncos para apoyarse sobre esa tierra, ya que estaba hecha casi lodo. Entonces me ayudó a salir y le agradecí por haberme apoyado, y él me preguntó inmediatamente qué es lo que había sucedido. Él me dijo que se alarmó porque escuchó a una mujer que le hablaba por su nombre al panteonero. Esta persona le decía que había caído a la fosa, y de esa forma el panteonero pasó a buscarme. Yo no le di explicación alguna. Lo único que hice fue salir desesperadamente de ese lugar. Me fui a mi casa
y mi esposa y mis hijos estaban dormidos. Tomé un baño a jicarazos con agua fría, me puse ropa limpia y después desperté a mi esposa para pedirle perdón por todo lo que había hecho. Le di un beso enorme a mis hijos y les prometí que todo cambiaría y que ya no sería el desgraciado alcohólico que siempre había sido. Afortunadamente, y gracias a Dios, me pude rehabilitar en la capital de mi estado. Posteriormente a esto, aunque yo no figure dentro de estos, yo fui uno de los iniciadores de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos de Arandas, Jalisco. Y las cosas mejoraron con mi esposa y mis hijos, sin duda alguna. Todo este tiempo he pensado lo afortunado que fui, o más bien, en lo afortunado que soy. Lo más hermoso del mundo lo tenía siempre enfrente de mí, en mis manos. Era mi propia familia. Y mi madre, aún después de muerta, trató de ayudarme de todas las formas posibles. Y al no querer entender a las buenas, mi padre me quiso arrastrar a lo que yo considero era el infierno donde él se encuentra. Afortunadamente mi mamá fue el ángel que me salvó de morir enterrado al avisarle al panteonero dónde me encontraba en esa escalofriante ocasión. Mi nombre es Vicente, soy originario de Arandas, Jalisco, pero les mando un saludo porque gracias a todo esto salí adelante y ahora me encuentro en Laredo, Texas. Así que recuerden, no se metan en los panteones, porque algo malo también se encuentra sobre ellos. Gracias por acompañarnos en su programa La Hora del Miedo. No se olviden, déjenos un like, compartan, activen la campanita para que no se pierdan ningún video similar a este. Les aseguro, les aterrorizará. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Síganos en nuestras redes sociales. Acompáñennos en la Academia Atsuki y sobre todo, síguense divirtiendo en historias del más acá. Ya lo saben, mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non ver. Hasta pronto.